Bueno, buenos días, buenas tardes. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola María Andrea, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerte, muy feliz. Bueno, yo me voy a presentar, la voy a presentar a Ivana. Mi nombre es María Andrea García Medina, yo soy psicóloga y soy autora de Acunando la Luna, Despertando el Sol, un libro de ensayo y testimonial sobre duelo gestacional y perinatal. Y este año en el 2020, mejor dicho, en el transcurso de la pandemia, hemos creado una escuela de formación en duelo gestacional y perinatal. Y este video, ahora le voy a presentar a Ivana, es para las alumnas de la formación y para el público en general, y tiene que ver con el reconocimiento y el homenaje a todas las colegas, les colegas, que han abierto el campo, que han sido pioneros de la psicología perinatal en nuestro país y en Latinoamérica. Así que bueno, le doy la bienvenida a Eliana. Ella se llama Eliana de Orleans, es psicóloga perinatal, especialista en el tema, ella es docente, también gestó la escuela de formación en la provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Psicólogos, en el distrito 13 de Lomas de Zamora. Así que bueno, viene con una trayectoria maravillosa y una obra incalculable, por eso hace mucho que la quiero conocer personalmente y no hemos podido por la pandemia, pero sí nos hemos cruzado en un montón de actividades, conversatorios y colegas en común que estamos permanentemente entramadas, ¿no es cierto, Ivana? Bueno, Sí, Ivana, nos gustaría que te totalmente. presentes. Bueno, primero darte las gracias por permitirme sembrar esa semillita, ¿no? De un recorrido profesional. Como vos decís, sos muy generosa realmente, eh, y más que nada también personal. De alguna manera traté como de capitalizar algunas situaciones de vida que fueron aconteciendo, que son bien perinatales, y traté como que de esto personal, ¿no? De alguna manera enriquezca la profesión, como que le dé un plus, y no obstaculice Ahí está. en realidad. Y Ivana es Eh, mamá de Tomás y mamá de Abril, ¿eh? Así que sí, esta era parte de la presentación, que es lo más importante, sí. ya que vamos a abrir lo personal, la propia experiencia de vida. Así que si querés te doy pie, Ivana, para que nos cuentes un poquito, ¿eh? ¿Cómo fue? Sí, cómo no. Yo ya en realidad, porque todos me preguntan si a partir de lo que vivimos como familia, eh, hice la especialidad en psicología perinatal y de la primera infancia, y no, es todo al revés, digamos. Yo ya tenía un recorrido, eh, porque me fui formando, bueno, desde la Facultad de Psicología en la UBA. Ahí hice la práctica en su momento, hace muchos años, entre el 2004 y 2005, que ni siquiera se llamaba psicología perinatal, era atención psicológica en un hospital materno infantil. Bueno, la verdad que me abrió mucho la cabeza, yo estaba buscando como algo que no fuera el psicoanálisis propiamente dicho. Yo soy muy inquieta, me gusta lo que es la prevención. Entonces, bueno, llegada a esta altura de la carrera, ya a punto de recibirme, la verdad que estaba un poco perdida, pero sí sabía que quería elegir alguna práctica con estas características. Cuando leo el programa de esta práctica, la verdad que me llama mucho la atención esto de cuidar la salud mental, emocional, materna y paterna. Así que bueno, realizo esta práctica, me formo, realizo un trabajo final sobre el acompañamiento de las mujeres en el momento del parto, que la verdad me gustó muchísimo, dar voz a las mujeres, ¿sí? Y la importancia de estar acompañadas en este momento tan vital. Y bueno, la realidad es que me quise incorporar a la cátedra, así que me dijeron, bueno, recibite y te esperamos. Y así fue. En el 2006 me recibí, me contacté de vuelta con la cátedra que estaba a cargo de la doctora Oiberman, y ahí empecé un recorrido de muchos años, en donde me fui formando en lo perinatal,
y estuve también como 10 años siendo visitante de un hospital de acá de zona sur, de donde soy yo, del servicio de neonatología. Así que ya venía con ese recorrido, digamos, perinatal. Y ahí, puntualmente, en la neo, además de trabajar con las mamás, los papás que tenían los bebés internados, trabajamos también con el resto del personal de neonatología, porque es muy importante contenerlos a ellos, que se ven movilizados con muchas situaciones, así que no solo cuidamos de la salud mental materna, sino también del resto del personal de salud. Entonces compartía guardias de neonatología con neonatólogos, neonatólogas, enfermeros, enfermeras, trabajadora social, ahí, en ese momento. Y en realidad mi foco estuvo puesto durante todos esos años que estuve hasta el 2016 en la visita de abuelos a la neo. ¡Qué hermoso! Sí, sabés que fue un espacio muy lindo que coordinábamos con la jefa de trabajo social, y la realidad era un espacio muy saludable, porque de alguna manera la institución hospitalaria se hacía cargo, por así decirlo, de las emociones, de los sentimientos de los abuelos, ¿sí? Bien. De alguna forma era cuidarlos a ellos, que tenían que cuidar, ¿no?, de estos papás, de la salud de estos papás que tenían internados a sus bebés. Bien. En la neo. Así que un espacio muy, muy lindo, que, bueno, durante muchos años lo pudimos llevar a cabo, sí, y que era una tarea de preparación previa, y nos hacíamos cargo de los sentimientos y las emociones, replicando el modelo que se hace en la maternidad sarda, porque se considera que cuando un abuelo, una abuela, no puede ver a ese nieto o nieta, es como que la ansiedad, la angustia, el estrés, ¿no?, que va generando, justamente por no presenciar esa realidad, ¿sí? Claro, claro. Entonces, la verdad que era un trabajo de preparación y de acompañarlos durante la visita. Todo un recorrido que hice hasta el 2016, porque en ese año, bueno, transitando nuestro segundo embarazo, que vos mencionabas, Abril, en el mes de abril del año 2016, diagnostican que Abril tenía una trisomía 18. Así que a partir de ese momento, bueno, decidí cuidarme, cuidar mi salud física y emocional, disfrutar de la gestación, disfrutarlo a Tomás. Y bueno, la realidad es que me desligué del hospital y bueno, seguía en la cátedra, sí, en el colegio con las actividades, pero bueno, de alguna manera el autocuidado ante esta situación que estaba atravesando, y bueno, ya después no pude volver a la institución hospitalaria porque a partir de lo que nos pasó y que Abril fallece, muy, muy doloroso estar en contacto con bebés y otras embarazadas. Así que bueno, el autocuidado siguió en el duelo perinatal. Bien, entonces, Ivana, aprovecho para preguntarte, así le damos un poquito de información al público y a las alumnas, ¿en qué consiste el diagnóstico de trisomías, ¿sí? Y trisomía 18. Sí, Sí. sí, cómo no. Sí, es tan importante justamente visibilizar, porque ocurre con frecuencia, digamos, y aún así hay mucho desconocimiento sobre este síndrome. Mm. Es la trisomía 18 o síndrome de Edwards, es el segundo en frecuencia después de la más conocida, que es la trisomía 21 o síndrome de Down. Perfecto, ahí está. Que se caracteriza por la presencia de un cromosoma extra en el par 18. Bien. ¿Cómo se manifiesta, no? ¿Cómo se expresa esta presencia de un cromosoma de más en el par 18?
Bueno, los bebés tienen malformaciones congénitas, que pueden ser una cardiopatía, bajo peso al nacer, la mano en puño, orejas de implantación baja, bajo peso al nacer, un serio retraso en el desarrollo motor y cognitivo, y la expectativa de vida es limitante, ¿sí? Entonces, estos bebés pueden durante la gestación producirse interrupciones del embarazo, fallecimientos durante la gestación, ¿sí? Al momento del parto o al momento de nacer, que pueden vivir segundos, pueden vivir minutos, horas, días, semanas, meses, años. En realidad no se sabe. Lo que tratamos es que justamente de enfatizar que el diagnóstico no es un pronóstico, que no funcione como a modo de oráculo, porque bueno, este es todo como el abanico de lo que puede suceder en relación a los bebés que tienen la presencia de este cromosoma de más. Y se da en 1 de cada 6.000 recién nacidos vivos, y en 1 de cada 2.500 gestaciones. La diferencia justamente está en porque muchos no llegan a nacer. O de alguna manera, el personal de salud muchas veces sugiere la interrupción de este tipo de gestaciones, porque lo considera incompatible con la vida, y se acompaña de frases como que tener un bebé con esta discapacidad no es vida para la familia, que sufre la familia. Entonces, bueno, en un momento de tanta vulnerabilidad y ante la falta de información, la transmisión del diagnóstico en muchas ocasiones determina las decisiones que se tomen de continuar o no con ese embarazo. Me encanta escucharte con tanta paz y tanto conocimiento, porque yo lo que vemos frecuentemente, vos me vas a decir, es que la forma como se transmite el diagnóstico se transforma luego en una condena para esa familia y los deja muy solos, y justamente los llevan a tomar decisiones que no sabemos si es la correcta, porque tampoco le permiten, como vos lo dijiste con Abril, dedicarte a disfrutar el proceso. Hasta la palabra disfrutar es pertinente también, porque hay un hijo en vida, en el vientre materno, un hijo que es amado, una hija, un hijo, y siento que como fue tu proceso y tu aprendizaje y tu transformación, es tan bonito poder brindarle a las familias que puedan darle la bienvenida incluso a estos niños y darles el tiempo necesario para despedirse, darle la bienvenida y también luego para poder despedirse, ¿no es cierto? Como Claro, disfrutar el sí, proceso, ¿no? La sí, palabra me viene mucho dignidad, como... sí, la dignidad. Sí, dignidad al nacer y dignidad al morir. Es que claro, a ver, ahí es donde a mí me ayuda la psicología perinatal, que me da herramientas como para que con mi marido y nuestro hijo decir, bueno, se pone entre paréntesis el síndrome, nadie niega lo limitante que es, pero es nuestra hija, es la hermana de Tomás, entonces de alguna manera decís, bueno, el síndrome es una característica de ella, ¿sí? Entonces tratamos en la medida de lo posible de disfrutar el embarazo. Entonces le cantábamos, le leíamos cuentos, Tommy le tocaba la armónica, pintaba la panza imaginando a él, y él le decía Briluta, jugando, de alguna manera conectarnos con lo vital. ¿Y por qué? Porque la verdad es que se transita con mucha angustia y mucho estrés la gestación, pero no por el síndrome en sí, sino por lo que uno va escuchando del personal de salud, y porque realmente te sentís en soledad. Ya el camino es bastante sinuoso y oscuro, y lo transitas
solo y escuchando que de repente te digan que a tu bebé tiene una cardiopatía severa y no va a recibir intervención. Entonces vos preguntás, ¿y por qué? Porque yo me estoy haciendo en este momento un estudio justamente para saber cuál es su cardiopatía, porque en todo caso vamos a elegir una neo que sea acorde a la patología que ella tiene, por algo quisimos saber el diagnóstico, y te encontrás del otro lado con profesionales que te dicen, bueno, pero como es considerada incompatible con la vida, no vale la pena que en todo caso se le intervenga. Entonces, la angustia que las familias transitan o de la manera en que nosotros lo transitamos tiene que ver más que nada con eso y no con el síndrome en sí. Exactamente. Me encanta esto Entonces, que decís, diferenciar el síndrome en sí, ¿no? La etapa diagnóstica de, en realidad, es la actitud y el posicionamiento del personal de salud, del personal sanitario, y creo que también de la sociedad en su conjunto. Sí, totalmente, tal cual. Por eso nosotros decimos que cómo se transmite el diagnóstico no solo determina, porque a nosotros la verdad que no lo transmitieron de una manera objetiva, ni tampoco realmente explicaron los problemas específicos de la trisomía, que eso también lleva de alguna manera, no en nuestro caso, pero quizás busques en internet y te encuentres con algo que no es científico muchas veces. Entonces, no solo te puede llevar a que tomes una decisión, que no fue nuestro caso, porque ya te digo, por más que no transmitió de manera objetiva, no es que decidimos interrumpir la gestación. En la construcción de ese vínculo desde la gestación y también influye en la salud mental materna, paterna y en este caso de un hermano que estaba esperando a su hermana. Bueno, y ni hablar de lo que sucedió después, que cuando nació no la atendieron en neonatología porque de alguna manera el síndrome funcionó como una etiqueta, entonces no recibió los cuidados médicos adecuados que debería recibir, y en esto apuntamos al respeto y la dignidad, cualquier bebé al momento de nacer. Wow, qué tremendo, y Ivana, que no recibió los cuidados de la neonatología como cualquier bebé, eso no lo sabía. O sea que vos no Sí, recibiste el acompañamiento para tu hija. No, no, no. Abril nace prematura de 32 semanas, con 930 gramos. Imagínate que yo trabajando en Neo 10 años, o sea, sé lo que es una neonatología, una incubadora, mi esposo también de alguna manera, porque alguna vez me acompañó a la institución y ha ingresado, entonces no nos es ajeno lo que es una neo. Y, a ver, como siempre decimos, no todas las familias tienen por qué saber lo que Claro. es una neo, porque nadie imagina que su bebé va a nacer y va a ir a una neo, pero en nuestro caso sabíamos. Entonces cuando mi marido ingresa, bueno, Abril nace, la llevan a neonatología, pero cuando él ingresa, Abril estaba en una cuna. En una cunita común, Una cunita. no en las cunitas específicas de No la en una NEO, incubadora, es de la claro, incubadora, ¿no? exactamente. Exactamente. Como que habían Eh, renunciado a la sensación que vos traes, como que habían renunciado a ayudar a Abril a una mejor exact- calidad de vida, ese tiempo de su existencia que podría ser horas, días, semanas, meses, ellos habían renunciado a poder ayudarla. claro, exactamente. Y esto de alguna manera también entorpece el duelo, Claro, ¿sí? Porque por más que vos como familia hiciste todo, de alguna manera del otro lado sabes que no se hizo. Entonces es duro, o sea, a ver, uno tendría que solamente, por así decirlo, duelar ujú, el fallecimiento y no sumarle más cuestiones
bueno, si empezamos a hilar fino, tienen que ver con una violencia obstétrica. Claro, Porque absolutamente. a mí me durmieron, bueno, el tema de la lactancia, cómo fue el manejo de la inhibición de la lactancia, cómo se manejaron con Abril. Entonces, bueno, digamos que uno no solo tiene que duelar ya de por sí lo que implica para lo que uno nunca está preparado, que es la muerte de un hijo, sumarle estas cuestiones que también hay que sanarlas. Absolutamente. Sí, nosotros en la formación decimos, ¿no?, que no es un duelo, es un paquete de duelos, porque la muerte del hijo viene acompañado con todo esto que vos decís, la situación sanitaria, el trato o el destrato, toda esta falta de información, la falta de acompañamiento. Entonces, como vos decís, Ivana, entorpecen, demoran, incluso llega a interrumpir el trabajo de duelo, porque la familia tiene que realmente poder primero procesar todo esto, que es una mezcla explosiva de lo que aparece en las familias, es lo que vos transmitís, ¿no? Todo el duelo demorado, porque quedan como en un stand-by para entender realmente esta violencia internalizada del sistema, ¿no? Claro, tal cual, sí. Y además, ya de por sí, como sabemos que el duelo perinatal es un duelo silenciado y no validado, en nuestros casos, cuando hay un bebé que tiene una discapacidad, se le suma justamente que no se valida por el simple hecho que tenía una discapacidad. Entonces te encontrás con frases del entorno social, familiar, personal de salud, que, bueno, a ver, mejor porque no es esto que te decía al principio, no es vida tener un hijo o una hija con esta discapacidad tan severa. Entonces, encima, no se valida ese dolor que vos tenés, que no importa ver la discapacidad severa que tenía, la presencia de un cromosoma extra, que era prematura, que tenía tantos gramos. Tenía el lugar de hija, Exacto, punto. punto. Sí, absolutamente. Es impresionante. Sí, los dejaron tan solos, siento, los dejaron tan solos como a todas las familias que relatan estas experiencias, ¿no? Y es de Sí. tanta complejidad, porque la desautorización es tan grande que la medicina hasta se retira, ¿no es cierto? Y el personal sanitario se retira, no pueden acompañar, creo que en el espejo, ¿no?, que son las relaciones humanas, no pueden tolerar semejante dolor y angustia a la familia y lo que hacen es que se retiran. Yo sentía incluso, Ivana, cuando decías la palabra discapacidad, hasta incluso los padres viven como el estigma, ¿no?, de la discriminación incluso, ¿no? Claro, Como sí, una sí, tal cual. discriminación, ¿no es cierto? Tu hijo tiene una Sí, sí. discapacidad y no va a vivir, y uno ya siente, ¿no?, esa discriminación. Sí, 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 tal cual, claro. Y esto que te decía, o sea, o mismo en la forma en que se transmite ese diagnóstico, que no nos querían decir el sexo, nos decían, bueno, esperan un Edward, o sea, como todo el tiempo poniendo el énfasis en lo orgánico, en el síndrome, en la falta, en lo que no funciona. Por eso realmente hay que trabajar mucho en humanizar los diagnósticos, humanizar la atención. Y cuando vos decís que estamos muy solas las familias, yo creo que también esa soledad, ya que nombraste al personal, y este mecanismo de defensa que bien vos mencionas, como que ante la angustia del otro, hay que capacitar en cómo transmitir los diagnósticos, cómo dar la información, en el manejo también de cómo transmitir y formarse ante el duelo gestacional y perinatal, que bueno, que es lo que atraviesa a las familias de trisomía 18, porque realmente yo creo que ellos también se sienten solos. Claro, qué lindo lo que decís. Ellos también se sienten solos, sí. Sí, yo creo que ellos también se sienten solos y
por eso, ante la falta de herramientas, de formación ya de por sí es la carrera, porque no se habla de duelo, y hay una escasez de formación en cómo transmitir ciertas noticias, y que ellos se ven movilizados ante estas situaciones, y realmente, por lo que yo te digo, nosotros cuando nos dieron el diagnóstico es como te abren la puerta y salís de ahí, es esa soledad que sentís como familia, pero me pongo del otro lado, y también esa soledad que debe sentir el personal de salud, Claro. que no está acompañado por alguien idóneo, digamos, un psicólogo especializado en estas temáticas. Así que la realidad es que a mí me parece que hay que trabajar en conjunto. Ahora vamos a hacer una investigación, te cuento, Dale, qué que lindo. sí, porque la verdad que va a dar voz a las mujeres, y es la esperanza de que algo empiece a cambiar en relación al paradigma de la trisomía 18, que bueno, es una investigación de cómo se comunica el diagnóstico de trisomía 18 en las Bien, mujeres. bien, qué Entonces, de alguna maravilla. manera, va a ser reparador para aquellas Bien. familias, para aquellas mujeres que van a decir cómo me lo transmitieron, qué me hubiera gustado que me dijeran, qué no me dijeron, qué me ocultaron, cómo me sentí, y va a ser preventivo a futuro, ¿no? Porque me parece que de esta manera es como las tres patas fundamentales: la asistencia, la docencia y la investigación. Entonces, investigando, creo que esto después, ¿no?, llega a la comunidad se forma, entonces el personal de salud de alguna manera va a tener como esa herramienta de decir, bueno, no hay que transmitir así los diagnósticos, hay que transmitirlos de esta manera, una manera objetiva, brindando como los aspectos específicos, ¿no?, las problemáticas específicas de la trisomía 18, las decisiones se tienen que tomar en conjunto, no solo el personal de salud, sino en conjunto con la familia, y también de alguna manera poner en contacto con otras familias que atraviesan esta situación. Ay, Entonces, eso es de alguna fundamental. forma, viste, Eso es es como estas fundamental. tres patas la investigación. Ay, Entonces, qué después lindo. la docencia, porque lo transmitís, y eso llega justamente a que se empiece a atender de una manera humanizada. Qué hermoso escucharte, qué esperanza de Es realmente un cambio esperanzador. de Sí. paradigmas, porque de acuerdo, yo estaba pensando en los casos que tuve. Yo, Ajá. yo tuve 2 casos de síndrome de Edward y realmente como fue comunicado fue la clave para todo lo posterior, para la conducta médica, para la decisión de los padres. Y en los 2 casos, los embarazos fueron interrumpidos alrededor de las 20 semanas y esas mamás, esos papás, esas familias no tuvieron la oportunidad, las durmieron, no vieron a sus bebés, ni permitieron sacarle fotos los médicos, y la interrupción fue clandestina porque en aquel momento no estaba la Claro. ley. Fue muy engorroso hacerlo todo de una manera por fuera de la ley, y son mamás y papás que no se recuperaron más, no por el diagnóstico, sino por la forma de todo ese tratamiento posterior, porque más allá del diagnóstico, como vos decís, y de la pérdida de un hijo, este desenlace es tan cruento, tan cruel, tan inhumano, que creo que el duelo queda interrumpido totalmente, se complejiza de una forma que son después mamás y papás que se complejiza incluso la búsqueda de un hijo, un embarazo posterior, ¿no? Claro, Incluso claro. primero sienten un gran alivio las mamás y los papás porque sienten que es la única, digamos, solución a esto que les está pasando, sienten un gran alivio, pero después con el tiempo empieza todos los síntomas y el relato de una superación que se hace inviable totalmente, ¿no? Claro, Me parece sí. como un tesoro escucharte porque es como darle esperanza a tantas familias, no solo darles esperanza, sino que incluso
yo siempre digo que los duelos interrumpidos tienen 3 o 4, en sentido amplio, ¿no?, desenlaces. Uno, los problemas ginecológicos, obstétricos, mujeres que empiezan con síntomas de distinto tipo y problemas de salud ginecológica y obstétrica. Luego genera embarazos, si se llega a esa mujer a quedar embarazada, embarazos de riesgo o alto riesgo, problemas en el parto, problemas en el nacimiento. Y después lo que genera, en muchos casos, los duelos no resueltos son patrones de repetición, de futuras pérdidas gestacionales, ¿sí? Y en los hermanitos, ni te digo, eso sería abrir otra problemática, el duelo de los niños es tremendo. Y nosotros también decimos a las futuras generaciones, ¿sí? Porque nosotros también trabajamos el trauma en el transgeneracional, ¿eh? Entonces muchas veces estos duelos no resueltos es la muerte no inscripta en el sistema, son grandes excluidos del sistema familiar. Entonces por eso necesitamos nombrarlos a estos hijos, darles el lugar, reconocerlos, amarlos, van a ser siempre amados, van a ser siempre parte de nuestras familias, si es que a partir de ahora viene este cambio de conciencia como esto que ustedes proponen con este maravilloso trabajo que vienen realizando, y ahora este proyecto de investigación, que también es un lujo verdaderamente. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, es un placer escucharte, porque bueno, la idea me parece que de este conversatorio es también aprender, así que yo sigo aprendiendo, así que es un placer realmente escuchar lo que venías transmitiendo. Y sí, es esperanzador, yo siempre digo que yo no soy quien para decir qué tiene que hacer el otro, y eso me parece que es desde la empatía y una postura ética y no desde la moral, como suele transmitirse este diagnóstico. Que ahí está el tema, me parece, porque si uno realmente diera como un abanico, que es lo que no sucede por transmitirse de una manera poco objetiva, bueno, realmente ahí está el tema, digamos. Entonces, yo no soy quien para decir lo que alguien tiene que hacer, porque solamente uno sabe lo que se siente y por qué toma las decisiones que toma. Pero hay una responsabilidad de parte del personal de salud en este sentido. Así que es por eso que, bueno, se va a hacer esta investigación y esto que yo te mencionaba antes de lo importante que son las redes que se empiezan a tejer. Yo estoy como administradora de un grupo que ya tiene casi 13, 14 años, te diría, que lo fundó una mamá argentina que vive en Chile a partir de tener su hija, que daban realmente pocos pronósticos, y Arely vivió casi 2 años con trisomía 18 en Chile. Entonces ella abre justamente, creo que un mes antes, 2 meses antes de que Arely falleciera, este grupo de Facebook, y la realidad es que fue creciendo y ya somos casi 2000, más de 2000 familias de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, y tenemos el respaldo de una organización de Estados Unidos, que es SOF, que ya tiene 40 años, y que es bien, viste, científico, digamos, hacen publicaciones, y una de las administradoras, porque somos 4, logró traducir un manual de atención al neonato y niño con trisomía 18 y 13, y eso se reparte en las instituciones, se empodera a las familias, y la verdad que, a ver, no vamos a evitar el sufrimiento, pero de alguna manera podemos hacer que este tránsito sea de la manera más saludable posible y esas familias no se sientan solas. Qué maravilla escucharte, realmente que ya tengan los textos, los manuales, el acompañamiento, porque en realidad la toma de decisiones es un proceso, y para que sea un proceso necesita tiempo, y tiene etapas, y tiene instancias,
donde las mamás y los papás necesitan información y van a ir y volver muchas veces. Y en ese proceso van a estar tiempo y que en cada etapa de la toma de decisiones puedan tener la información fiel, respeto, y todo ese tiempo que a veces falta porque se vive en una especie como de urgencia, ¿no es cierto? Donde Sí. el sistema los apremia a que tienen que tomar una decisión y cuando la toman generalmente la toman a ciegas, solos, impulsados por la palabra autorizada que siempre va a ser la médica, ¿no? La medicina. Claro. ¿De quién es la urgencia? Entonces nos preguntamos. Claro, ¿de quién es la urgencia? ¿Mm? Sí, ¿de quién es la urgencia? Como que acá hubiera que detener el tiempo, ¿verdad? Para esa familia. Claro, es que los tiempos son otros, como vos decís, justamente por todo lo emocional. Y que realmente las familias no solemos tener voz ni voto. Entonces, por eso nosotros aconsejamos esto de, bueno, empoderarse, informarse, lograr armar planes de parto para el nacimiento, eh, o sea, que al momento de nacer se respeten las decisiones que tome la familia, entonces de alguna manera que esté por escrito. Claro, Igual, por esto mismo de que uno puede haber tomado una decisión en algún momento emocional y después arrepentirse, siempre volver a hablar con la familia, claro. porque quizás lo ¿Sabés? que decidí en un momento después me arrepiento. Claro. ¿Sabés que yo siento, Ivana, que hay un argumento que es el que siempre se replica y es que el bebé va a sufrir? Entonces, como el bebé va a sufrir, este es el argumento fundamental que las madres y los padres repiten y que la medicina reitera, y con ese argumento se fundamenta la interrupción terapéutica, ¿no? Por la supuesta inviabilidad y el supuesto sufrimiento de ese hijo. Ahora, yo siento que si las mamás, los papás, las familias pudieran recibir también todo este tipo de información que ustedes están ofreciendo y que vos estás ahora también haciendo tanta campaña a través de toda tu obra, yo sinceramente, porque ese tipo de duelos de la interrupción terapéutica de nuevo tiene el componente central de la culpa, y la culpa se hace estructural, ya es estructural casi en la condición femenina. Entonces esto se refuerza la culpa, son madres y padres que se quedan preguntando de por vida qué es lo que hubieran hecho, y si lo que hicieron, porque realmente en muchos casos, no en todos los casos, en muchos casos ellos sienten la condena de haber tomado la decisión sobre la vida de sus hijos, o directamente interrumpir la vida, que es una especie de asesinato. Yo lo traduzco como lo traducen las familias, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces yo sentía que si acá se les da todo un camino protegido y acompañado, seguramente esas familias, tengo la hipótesis, ¿no? Esas familias que interrumpieron voluntariamente, si hubieran tenido lo que ahora vos ofreces, Ivana, con tus equipos, y en un futuro, pensemos en un futuro benevolente con ya profesionales formados, quizás estas familias no hubieran tomado la decisión de interrumpir, quizás hubieran sido como en el caso de tu familia con Abril, hubieran acompañado con amor hasta último momento. Y siento que es otro desenlace, otro camino de duelo, totalmente diferente y mucho más saludable. Sí, probablemente, probablemente. Y cuando vos mencionabas esto del sufrir, yo también me lo pregunto en relación a, ¿y nuestra hija no sufrió en una cuna? Claro, ahí está. Porque justamente si vienen a sufrir, o sea, es contradictorio dejar morir sin atención a un bebé en una cuna, o sea, no sufrió esas 2 horas y cuarto de vida, que no recibió ningún tipo de asistencia. Son preguntas que uno se hace, que uno intenta deconstruir de la misma manera que
esto, bueno, ¿es incompatible con la vida o con la vida de quiénes es incompatible? Porque bueno, si yo en mi vida realmente no hay lugar para un hijo o una hija con una discapacidad y transmito el diagnóstico desde ese lugar, bueno, es una cosa. Pero la gran mayoría de las familias lo que te dicen es que son felices con hijos con trisomía 18 y que sus hijos enriquecen sus vidas. Entonces, bueno, de construir también la mirada que uno tiene del síndrome y bueno, entonces no es incompatible con la vida, termina siendo como una profecía que se autocumple porque, bueno, sí, claro, es limitante, pero porque también no los atienden, entonces no le dan la posibilidad de intervenciones que mejoran la calidad de vida y aumentan la expectativa de vida. Entonces termina como siendo, viste, un círculo. Pero bueno, para las familias en realidad sus hijos son compatibles en sus vidas y con su amor, por eso me parece que es necesario escuchar más a las familias. Yo siento que, como vos decís, es incompatible con el sistema y es inviable con el sistema. Tal cual. Pero no con el amor de una mamá y de un papá, porque un hijo es un hijo siempre, más allá del diagnóstico. Sin sacralizar, sin entrar en el ideal del amor romántico. No, lejos de romantizar, por supuesto. Lejos, pero hay un sentimiento muy profundo. Entonces, sí. ¿De qué es incompatible, de qué es inviable? Ahí son preguntas que tenemos que dejar abiertas. ¿Para quiénes, como vos decís, no? Sí. Así que es como muy precioso escucharte porque es como que vamos pudiendo discernir aspectos muy finos. Sí. Y creo que yo a veces siento, Ivana, ¿no? Que no se necesita tanto de alguna manera, ¿no? Que este gesto de humanidad, de empatía, de dar tiempo, ¿no? No se necesita tanto para realmente cambiar un destino, ¿no? En una familia con este tipo de procesos. ¿Mm? Sí, es verdad. Pero bueno, volvemos al tema quizás de la urgencia y los tiempos que no son iguales para todos, no son iguales para todos, totalmente. Aprovecho a tomar una línea que vos dijiste, y es que ellos también están solos, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos, los neonatólogos, porque ellos también están sin herramientas, sin la formación académica, ni de posgrado, ni de especialización, y también están solos, y ellos también son víctimas de las violencias institucionales de cada centro asistencial hospitalario. Entonces, por supuesto. Tenemos que trabajar para acompañarlos a ellos, más que para juzgarlos, ¿no es cierto? Sí, yo siempre digo, viste, porque que no suene a que yo estoy como en contra del sistema hegemónico o muy paternalista, por así decirlo, que podría haber sido una postura, porque realmente pasamos por una etapa de enojo, es esperable. Vos esperamos con mucho amor a nuestra hija y habíamos decidido que ella naciera y tenerla con nosotros, aún con su trisomía, y es esto que te queda que hubiera pasado si la hubieran atendido. Entonces, obviamente que hubo enojo, ¿cómo no haberlo? Pero por lo menos a mí el enojo me impulsa, y me impulsó de alguna forma a transformarlo y tratar de aportar mi granito de arena para transformar esta situación y que las familias no lo vivan como lo hemos vivido nosotros. Entonces el trabajo en equipo, yo no quiero sonar que estoy por eso en contra de los profesionales, porque no es la idea, sino trabajar en conjunto. Ahí está. Ivana, me encanta escucharte, hermosa entrevista. Vamos a comenzar a redondear. A mí me gustaría que les cuentes, a ver un poquito, o que me cuentes a mí, o que transmitas un mensaje a las familias
que están atravesando por esta situación y estos diagnósticos. Bueno, a las familias decirles, en esto que decías vos, que no vamos a estar romantizando lejos, lejos, es un camino realmente que es bastante sinuoso, que es bastante oscuro, eh, pero que no están solas las familias, ¿sí? Que estamos nosotros como agrupación ¿Cómo se llama para... la agrupación? Así la La gente la... agrupación se Sí, llama Síndrome de Edwards o bien, Trisomía 18, así está en sí Facebook. está en Facebook. Y bueno, decirles eso, que no están solas, las familias, porque la realidad es también que es tan maravilloso lo que se va formando, que muchas veces, bueno, de determinada ciudad, en determinado país, se van recomendando profesionales que nosotros le llamamos amigos de la trisomía, Claro. en donde justamente abogan, ¿no? por brindarle atención adecuada a estos bebés, para que tengan no solo mayor expectativa de vida, sino una mejor calidad de vida. Entonces esas redes que se van armando entre las familias es tan saludable ante justamente el sentirse tan solos y tan solas. Así que Nosotros solemos decir, Ivana, que este tipo de experiencias, como cualquier otra experiencia límite en la vida de un ser humano, lo que genera en algunos casos, no en todos los casos, porque es trauma y debe ser, como configura trauma de alguna manera, ¿no? Y debe ser atendido y debe ser acompañado, o el estrés postraumático, sin querer poner un diagnóstico de la psiquiatría, no, pero dándole la envergadura que tiene, pero a su vez sentía que cuando un ser humano atraviesa una experiencia límite también es una gran oportunidad como para lo que vos relatás, estas obras de solidaridad que se gestan, ¿no? Tan maravillosas, y por otro lado este despertar espiritual o este despertar de conciencia, hay algo adentro, que esa familia va a generar como un crecimiento a partir de esta experiencia, como una bisagra, un antes y un después en la vida de esa familia, y que si nosotros logramos que ese dolor no se viva en aislamiento ni en soledad, sino que conecte con esto de lo colectivo, como vos decís, las redes de apoyo, los grupos de padres, las asociaciones, esto va a generar, como en tu caso, Ivana, que fue como tu enojo, vos decís, tu enojo y todos tus sentimientos, un motor de cambio y de transformación, que para mí es como el aprendizaje. Yo no lo digo a una familia colonizándola con estos conceptos. Yo, digamos, cuando llegan a la consulta y a las alumnas les comparto que hay que darles todo el tiempo al mundo para que ellos signifiquen su propia experiencia y que esto, la significación va a ser dinámica en el transcurso del tiempo y de los años. Estos procesos permanecen abiertos y en distintas fases de la vida se siguen resignificando, se siguen dando nuevos sentidos, pero sí me parece que lo que yo observo, que las mamás terminan como muchas veces diciendo, le agradezco a este hijo o a esta hija que no pudo llegar o que pudo llegar pero no pudo quedarse con nosotros, porque fue una bendición, iluminó nuestras vidas, iluminó nuestro camino, tomamos la fuerza de nuestros hijos, y a mí me conmueve profundamente, porque esa familia tiene una luz y tiene un propósito, una fortaleza espiritual, la grandeza del alma que no la veo en otros casos. Son esas grandes pruebas de la vida que a veces nos llevan a otra instancia, ¿no? De conciencia y en esto de lo colectivo también, ¿no? Cuando se unen estas mamás y estos papás con otras familias, creo que ahí se gesta una fuerza colectiva de transformación histórico-social. Bueno, uno si va para atrás mira en otro ejemplo, pero yo sí, a las madres y a las abuelas de la plaza, ¿no? totalmente. Sí, Y sí, me venía ese recuerdo. está. Por Sí. eso que es una instancia oscura, como vos decías, dolorosa, es el límite de la vulnerabilidad humana, configura trauma, pero mira este otro costado también, ¿no?
se abre algo que es, por primera vez esa familia va a tener la posibilidad ¿m? de abrirse a esto que es una fuente de crecimiento y para mí, o sea, no quiero poner palabras porque cada caso es singular y único, ¿sí? Pero Sí. cuando el proceso es acompañado y el dolor es validado y hay todo un entorno facilitador de esto, generalmente lo que se observa por eso los terapeutas que nos dedicamos a duelo nos preguntan, pero ¿cómo puede ser que te dediques a duelo como una cosa que si nuestro trabajo fuera sórdido o fuera muy agobiante? Y todo lo contrario, mi trabajo a mí me nutre de vida, el amor del que me comparten estas familias es tan grande que para mí es una bendición este trabajo, porque la fuerza espiritual que después transmiten es para mí algo que a mí me desborda el alma y siento que no podría hacer otra cosa, sinceramente, porque no encontré más amor en el ejercicio de la profesión que no sea el acompañamiento de este tipo de casos y de familias. Sí, sí, emociona escucharte porque me siento totalmente eh, identificada con las palabras, digamos, a modo de resonar, ¿no? Con nuestra historia, porque el duelo generalmente esto se emparenta a la muerte, y vos bien decís y hacías hincapié en, bueno, la fuerza de la vida y del amor, El amor, ¿no? ¿qué La es lo que fuerza de la vida y del amor. eso Y es a lo mí que todo trae? esto me conecta con el amor a Abril. Claro, Entonces, ahí está. de alguna forma es como, bueno, ella hoy está presente acá, está Ah, su amor. hoy está presente acá, está su amor. A mí gracias Ivana, porque estamos entrando en un nivel, digamos, de resonancia y de profundidad que hace que sí, que se sienta, fíjate toda la obra que haces a partir de abril. Esta obra y esta expansión y esta luz, no lo hubieras, digamos, esta misión de vida, porque ya hasta es una misión de vida, si no hubieras atravesado por la experiencia con abril, ¿no es cierto? Sí, tal cual. ¿Verdad Sí, que sí, sí? no la... A ver, nadie sale igual del duelo, eso es así, o sea que en este sentido salimos sin Abril, pero tratamos de salir un poquito mejor, Pero después la con incluyeron, la algo pudieron más, integrar. Quizás no totalmente, en presencia física, ¿sí? totalmente. Pero yo siento que su presencia es ahora mucho más contundente, digamos, ¿sí? Es como vos lo dijiste, es una obra de amor y trascendencia, ¿no Ujú. es cierto? Sí, trasciende en la medida que cada familia te abre su corazón y Ay, vos intentas ayudar, entonces bueno, de alguna manera para nosotros Abril era la rosa del principito, así que es como decir, bueno, va floreciendo, yo siento que florece. nos vuelve a conectar con la humanidad que tenemos los seres humanos. ¿M? Con la el dolor humano nos convoca a la humanidad que tenemos. Y en este sistema donde estamos viviendo en un vértigo, un piloto automático, siempre en el afuera, siempre detrás de logros materiales, una vida que es muchas veces eh, por un estrés, acompañada por un estrés crónico, sostenido y nos lleva a un mal vivir. Y estas situaciones son las que nos ayudan a parar y nos detienen y nos ayudan a revisar cómo venimos viviendo hasta ahora. ¿Mm? Ujú. Y el dolor humano, justamente ese campo de vulnerabilidad, creo que es ese despertar, como un nivel a otro nivel sería de conciencia, ¿no? Se produce un Sí, gran despertar y una enorme expansión del ser, del alma. Yo no me quiero poner, yo soy una persona, como como conoces, que soy muy positiva. Yo esto no lo hago con los pacientes en el consultorio o los consultantes porque yo les permito que hagan, para llegar a esto, por ahí necesitan un año entero, 2 años trabajando, ¿sí? No, yo no les atribuyo mi propia construcción de significados, no, 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 pero sí lo comparto contigo porque llegan a esto después de mucho, digamos,
lo que se suele llamar la noche oscura del alma, ¿no? Atravesar Ujú. esos momentos. Pero luego cuando se emerge de una manera que es como muchas veces dicen, mi hijo me trajo a la vida, ¿no? Mi hija Ujú. o mi hijo me trajo nuevamente a la vida, ¿eh? Como hasta esas madres dicen, volver a gestarme y renacer, Y renacer. renacer. Eso te iba a decir, renacimiento. Ah, Sí, eso se siente. Volvés a nacer y vas aprendiendo un montón de cosas, un reaprendizaje. Reaprendés a sonreír, reaprendés a caminar, reaprendés a comer, reaprendés tantas cosas en una ese parte de renacer. uno, yo les digo a veces, pareciera que una parte de uno se muere con nuestros hijos y se Mm. va con ellos. Y hay otra parte, ¿eh? Que renace, ¿eh? Con más fuerza y vigor todavía, y más belleza, ¿eh? Porque ahí aparece toda esta obra que vos haces, Ivana, y que no me cabe duda de que cada vez más van a ser mamás que se acerquen y papás y familias a los grupos de Facebook, como el que estás encarando hace tantos años, o se acerquen a otras asociaciones, o ellos mismos abran grupos de padres, o se acerquen y generen nuevas acciones solidarias, nuevas propuestas, nuevos proyectos o de legislación, o de, en fin, todo un abanico, digamos, de acciones que se necesitan en este momento en la humanidad, y que todo esto es una fuente de creatividad eh, que se está dando en este momento. Yo creo que el tiempo histórico ha llegado para que este tipo de procesos, estos duelos, ¿eh? tengan lugar y les podamos dar luz, ¿no es cierto? Sí, que así sea. Que así sea, que así sea. Bueno, discúlpame, Eliana, que te di al final, yo te invité a participar y finalmente te No, cierre, pero como te siento tan sensible y tan afín, como que me renueva la mirada, digamos, y la visión con la cual uno se posiciona para trabajar con estas familias, y para brindar sí, esta cosmovisión a los profesionales, que se formen, ¿no es cierto? Que se formen, que se así es, actualicen y que pidan ayuda también, que allí vamos a estar los colegas para acompañarlos. totalmente. Bueno, Ivana, muchísimas gracias. Te agradezco No, a vos. muchísimo y te seguimos con todo lo que haces, desde invitaciones a vivos de Instagram, conversatorios, todo lo que vos ponés en tus páginas, nosotros estamos ahí acompañando con la red transdisciplinaria en duelo gestacional y perinatal. ¿Eh? Yo también las sigo. Yo Sí, también las sigo y las recomiendo. bien. Así que sí, Muchísimas sí, gracias, por sé que es supuesto. así, muchísimas No, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. buenas tardes, buenas noches, corazón. Buenas noches a Bueno, todos y un abrazo. un abrazo muy grande.